La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Buda. Y quizá por eso, incluso por la noche cuando el cuerpo por fin se aquieta, la mente sigue vagando entre mil pensamientos que se niegan a descansar. ¿Conoces esa sensación, verdad? La habitación está en silencio y sin embargo, en tu cabeza el ruido sigue corriendo. Preocupaciones por el mañana, ecos del ayer y el temor silencioso de que tal vez no estés viviendo como esperabas. Lo sorprendente es que personas de siglos pasados también lucharon con esta misma inquietud. Por eso los maestros zen de Japón, China y de toda Asia dejaron historias tan suaves como el aliento y aún así lo bastante poderosas para sanar, como Kenji, que cargó con el sufrimiento del mundo hasta aprender a soltar la piedra, o Hogen, que viajó media vida solo para descubrir que el verdadero valor no tiene nada que ver con el reconocimiento, o Chiono, que despertó justo en el instante en que su cubo se rompió y la luna desapareció del agua. Estos relatos no gritan, no sermonean, no abruman. Simplemente nos recuerdan que la paz no se encuentra controlándolo todo, sino soltando lo suficiente para regresar a nosotros mismos. Y esta noche, mientras todos respiran un poco más lento, dejen que cada una de estas enseñanzas silenciosas repose en el corazón como pequeñas linternas iluminando el sendero de regreso a la calma que tanto han anhelado. Comencemos nuestro viaje con una historia sobre la compasión y la carga que a menudo colocamos sobre nuestros propios hombros. Este es el peso del mundo. En un monasterio pacífico anidado entre colinas verdes vivía un joven monje llamado Kenji, de corazón sincero y mente abierta. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para meditar y cada noche caminaba en contemplación por los jardines del monasterio. Su dedicación era evidente para todos, pero algo inquietaba profundamente su espíritu. Cada día, al leer noticias del mundo exterior o escuchar a viajeros hablar del sufrimiento distante, su corazón se volvía más pesado. Las guerras rugían en tierras lejanas. Los niños pasaban hambre en aldeas cercanas. La enfermedad se extendía por comunidades enteras y la crueldad parecía florecer donde quiera que mirara. El peso de todo ese sufrimiento se posaba sobre él como una montaña, dificultándole respirar, mucho menos encontrar la paz que prometía su práctica. Una mañana, incapaz de soportarlo más, Kenji acudió a su maestro, el Roshi Tanaka, quien estaba atendiendo el pequeño huerto del monasterio. El anciano trabajaba lentamente entre las hortalizas, arrancando malezas con esmero y tratando cada planta con delicadeza. Maestro, comenzó Kenji, con angustia siento el sufrimiento de todos los seres presionando sobre mi corazón. Veo las guerras, el hambre, la enfermedad y la interminable crueldad que los humanos se infligen unos a otros. Este peso me está quebrando. ¿Cómo puedo encontrar paz cuando el mundo se ahoga en tanto caos? ¿Cómo puedo sentarme a meditar mientras otros agonizan? El maestro Tanaka lo miró con ojos bondadosos y penetrantes, y sin decir palabra señaló una gran piedra lisa junto al sendero. La piedra, hermosa en su simplicidad y suavizada por años de agua y clima, era claramente pesada. «Levántala», indicó en silencio. Aunque confundido, Kenji obedeció. Se inclinó y con considerable esfuerzo levantó la piedra. Era más pesada de lo que parecía y sus músculos se tensaron de inmediato. La espalda le dolía casi al instante. «Ahora», dijo el maestro, regresando a sus labores, «llévala contigo durante todo el día. No la sueltes. Lévala a la meditación, a las comidas, a tu trabajo, a tu descanso.
que sea tu compañera constante. Kenji hizo lo que se le pidió, aunque sin comprender el propósito. Levó la piedra a todas partes durante aquella larga jornada. En la meditación matutina, sus brazos temblaban. Durante las comidas, apenas podía sostener los utensilios con la piedra en el regazo. Mientras barría, sus movimientos eran torpes. Por la tarde, sus hombros gritaban de dolor. Al anochecer, su cuerpo entero estaba exhausto. Cuando el sol se puso, Kenji regresó tambaleándose a donde estaba su maestro, pálido y sudoroso. «Maestro Jadeo, no puedo cargarla más. Esta piedra está quebrando mi cuerpo y mi espíritu. Siento que puedo colapsar». El maestro Tanaka lo miró con infinita compasión. Entonces Dejala respondió suavemente. Kenji dejó caer la piedra con un golpe sordo que resonó en el jardín silencioso. De inmediato, una profunda sensación de alivio lo envolvió. Los hombros se le relajaron, la respiración se le hizo más profunda y sintió que podía flotar. La ausencia de ese peso era una forma de alegría. El maestro se volvió hacia él. El sufrimiento del mundo es como esa piedra. Es real y es pesado. Tu compasión es hermosa y necesaria. Nunca la pierdas. Pero no estás destinado a cargar sobre tus hombros toda la pena del mundo. Tu tarea es verla, comprender su peso, sentir su realidad y luego dejarla en el suelo para que tus manos queden libres para ayudar donde puedas. El Buda dijo una vez, no serás castigado por tu ira, sino castigado por ella. Esta sabiduría revela una verdad profunda sobre la compasión y el servicio. Cuando cargamos con todo el sufrimiento dentro del corazón, quedamos demasiado agobiados para ayudar de verdad, porque recogemos piedras que no nos pertenecen. El budismo señala ciertos patrones de la mente condicionada que generan este dolor. Primero, lo que podría llamarse el desbordamiento empático, esa tendencia a absorber el dolor ajeno hasta quedar paralizados. Segundo, el deseo del ego de ser quien lo arregle. Todo una forma sutil de soberbia espiritual que cree que debería poder sanar todas las heridas. Y tercero, la dificultad de distinguir entre la preocupación saludable y la ansiedad destructiva, entre la compasión y el sufrimiento. La verdadera compasión, la que realmente ayuda, requiere lo que el Zen llama desapego emocional. Esto no significa volverse frío, sino cultivar la capacidad de sentir sin ser consumidos, de responder con sabiduría sin dejarnos arrastrar. Como un médico que trata las heridas de un paciente sin cargar con su dolor, aprendemos a servir desde la claridad y no desde la fusión emocional. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces lees interminables noticias de tragedias e injusticias hasta sentirte impotente y agotado? ¿Cuántas veces tomas las cargas emocionales de tu familia, amigos o incluso desconocidos, llevando su sufrimiento como si fuera tuyo? Cada vez que hacemos esto, levantamos una piedra, y cuantas más piedras cargamos, menos capaces somos de actuar con sentido. El maestro Zen Suzuki Roshi enseñó: cada uno de ustedes es perfecto tal como es, y puede mejorar un poco. Esta paradoja se aplica maravillosamente a nuestra relación con el sufrimiento. Ya somos completos, pero podemos crecer en sabiduría para ayudar con destreza. La mejora no consiste en cargar más piedras, sino en aprender cuándo levantarlas y cuándo dejarlas. La práctica del desapego compasivo comienza reconociendo la diferencia entre reaccionar y responder. Cuando reaccionamos al sufrimiento, lo absorbemos y multiplicamos el dolor sin crear soluciones. Cuando respondemos, mantenemos la claridad necesaria para actuar de forma útil. Esto puede significar donar, ofrecer tiempo y habilidades,
o simplemente dar una palabra amable a quien lo necesita. El Buda enseñó: miles de velas pueden encenderse con una sola vela sin que ésta se corte. La felicidad nunca disminuye al ser compartida. Cuando mantenemos nuestra propia luz entera, en lugar de apagarla cargando piedras, nos convertimos en una fuente de claridad para quienes están perdidos. Nuestra paz se vuelve un regalo para un mundo herido, nuestra lucidez un faro en medio de la confusión. Esta noche, mientras tomas conciencia de las diversas piedras que quizá estés cargando preocupaciones por acontecimientos mundiales que no puedes controlar, cargas emocionales que pertenecen a otros, o el peso de intentar arreglar lo que no te corresponde, puedes sentir el alivio que llega al dejarlas en el suelo. Puedes distinguir entre cuidar y cargar, entre compasión y cosufrimiento. Como enseñó el Buda, tu labor es descubrir tu labor y luego, con todo tu corazón, entregarte a ella. Cuando dejamos de cargar piedras que no son nuestras, nos liberamos para tomar las herramientas que sí lo son y servir al mundo desde la fortaleza en lugar del agotamiento. Al continuar nuestro viaje por la sabiduría del budismo zen, volvamos la mirada hacia un relato sobre el reconocimiento y la verdadera naturaleza del valor. Esta es la mente de piedra. Un joven monje llamado Hogen había viajado lejos de su tierra, cruzando montañas y ríos para llegar al célebre monasterio en China donde enseñaba el gran maestro Joshu. Hogen había oído historias sobre su sabiduría, de cómo estudiantes de todo el mundo conocido acudían a aprender de él, y de cómo incluso una sola palabra de Joshu podía encender la iluminación en un corazón preparado. Al llegar, Hogen se entregó con inmenso entusiasmo a la rutina diaria. Se levantaba antes del amanecer para meditar, trabajaba diligentemente en los jardines y las cocinas, estudiaba los textos antiguos con atención apasionada y se quedaba despierto hasta tarde contemplando las enseñanzas escuchadas. Día tras día, semana tras semana, mantuvo esta práctica intensa, esperando ansiosamente alguna señal de reconocimiento del maestro. Pero los meses pasaron y el maestro Joshu parecía no notarlo en absoluto. Durante las enseñanzas grupales, su mirada pasaba sobre Hogen como si fuera invisible. Cuando Hogen hacía preguntas en las discusiones del Dharma, Joshu respondía brevemente y luego atendía a otros estudiantes. No había entrevistas privadas, ni instrucciones especiales, ni reconocimiento alguno de su dedicación. Otros estudiantes, incluso algunos que habían llegado después, parecían recibir más atención, más guía, más del precioso tiempo del maestro. Con el cambio de estaciones, el entusiasmo inicial de Hogen comenzó a transformarse en frustración y duda. Observaba cómo el maestro conversaba largamente con ciertos discípulos, ofrecía orientación detallada a otros e incluso compartía comidas con unos pocos. Mientras tanto, él se sentía cada vez más invisible, como si su presencia no aportara nada a la comunidad del monasterio. Su mente comenzó a inventar historias dolorosas sobre su propia falta de valor. Quizá no era lo suficientemente inteligente para las enseñanzas de Joshu. Quizá su entrenamiento previo no había sido adecuado. Quizá le faltaba alguna cualidad espiritual esencial que los demás poseían. Cuanto más comparaba, más insuficiente se sentía. Finalmente, incapaz de soportar por más tiempo esa sensación de insignificancia, Hogen se acercó al maestro Joshu en el jardín, donde el anciano estaba, sentado tranquilamente entre las flores matutinas, con la atención completamente puesta en el simple acto de respirar. Maestro, comenzó Hogen, con la voz cargada de decepción y orgullo herido,
Y he estado aquí muchos meses practicando con total dedicación y intentado ser un buen estudiante, seguir el camino con fidelidad, y sin embargo no me ha dado ninguna guía personal, ni atención especial, ni reconocimiento a mis esfuerzos. Me siento como una piedra sin valor tirada en este patio del monasterio, ya que claramente no tengo valor aquí, y decidido irme y buscar enseñanzas en otra parte. El maestro Joshu levantó la mirada lentamente, con un brillo que quizás era de diversión. Observó a Hogan un largo momento y luego señaló el patio. Piedras lisas de distintos tamaños estaban dispuestas con cuidado, formando senderos, bordes, estructuras y los cimientos de los muros del jardín. Dices que eres una piedra sin valor, respondió con calma. Time, ¿ves estas otras piedras del patio? Sí, maestro, respondió Hogan. ¿Te sientas sobre ellas cuando desees descansar? No, maestro. Las mueves cuando te disgustan. Las pateas cuando estás frustrado. Les exiges que cambien su forma o color para ajustarse a tus preferencias. No, maestro. Por supuesto que no, dijo Hogan, intuyendo que algo profundo estaba siendo revelado aunque aún no alcanzaba a comprenderlo. El maestro Joshu sonrió con compasión. Mira con más atención estas piedras. Todo este monasterio descansa sobre ellas. No piden nada, ni elogios, ni reconocimiento, ni atención especial. No son alabadas por su servicio y sin embargo lo sostienen todo. La sala de meditación existe gracias a ellas. La cocina funciona gracias a ellas. Los senderos del jardín existen gracias a ellas. Sin estas humildes piedras, este lugar sagrado se vendría abajo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran en la mente de Hogan como semillas en tierra fértil. Si tú pudieras servir así, dijo, sin exigir reconocimiento, existiendo con una estabilidad tan fundamental que otros puedan construir su práctica sobre tu presencia, ya estarías iluminado. En ese instante, la mente de Hogan se abrió como un huevo. Vio de golpe como su constante necesidad de atención, su búsqueda de validación, su deseo de ser especial, habían sido los mismos obstáculos que le impedían darse cuenta de lo que ya era. Como las piedras bajo sus pies, él había estado sosteniendo a la comunidad del monasterio todo ese tiempo, a través de su práctica sincera, su presencia silenciosa, su simple dedicación al camino. La sabiduría del Buda nos recuerda que nuestro valor esencial no depende del reconocimiento externo ni del trato especial. Como las piedras que sostienen el monasterio, nuestro verdadero valor no reside en ser notados, sino en nuestra capacidad fundamental de apoyar y sostener lo que importa. ¿Por qué luchamos tanto con la necesidad de reconocimiento? El budismo zen señala varias capas de condicionamiento que alimentan este patrón. Primero, el hambre del ego, ese sentido del yo separado que busca confirmación de su importancia mediante la validación externa, una hambre que jamás se sacía porque nace de la ilusión de separación y competencia por una atención limitada. Segundo, el condicionamiento cultural sobre el logro y la excepcionalidad. Desde la infancia aprendemos a medir nuestro valor por calificaciones, premios, elogios y éxitos comparativos, y llevamos esta mentalidad incluso a la práctica espiritual, buscando la iluminación como otro logro más en lugar de reconocerla como nuestro estado natural. Tercero, la dificultad de distinguir entre la humildad auténtica y lo que el Zen llama materialismo espiritual, la tendencia sutil a convertir incluso las prácticas más profundas en oportunidades para engrandecer el ego. Queremos ser vistos como buenos meditadores, estudiantes devotos o seres despiertos.
olvidando que el despertar verdadero incluye la disolución de aquel que quiere ser visto como despierto. Observa tu propia experiencia. ¿Cuántas veces buscas reconocimiento en el trabajo? ¿Deseas que tu familia aprecie tus esfuerzos? ¿O esperas que se reconozca tu contribución en la comunidad? Nota la tensión sutil que surge cuando otros reciben elogios que sientes que mereces, o cuando tu arduo trabajo pasa desapercibido mientras otro recibe el crédito. Esta mente que busca crea sufrimiento interminable porque coloca nuestra paz y autoestima en manos de la atención y aprobación ajenas. Como Hogan en la historia, podemos gastar enormes energías intentando ser notados, mientras ignoramos el profundo valor de lo que ya ofrecemos simplemente al estar presentes con sinceridad. El maestro Zen Dogen escribió: estudiar el camino del Buda es estudiarse uno mismo. Estudiarse uno mismo es olvidarse de uno mismo. Este olvido no significa pasividad ni dejar de cuidar nuestras acciones, sino soltar el apego a ser vistos como especiales, permitiéndonos servir desde una plenitud natural en lugar de desde un vacío movido por el ego. La mente de piedra representa lo que el budismo llama la mente de principiante, la disposición a ser ordinarios, a servir sin fanfarrias, e existir con una estabilidad tan fundamental que otros puedan confiar en nuestra presencia. Esto no implica disminuirnos ni ocultar nuestros dons. En realidad, significa ofrecer nuestros dons libremente, sin apego a cómo serán recibidos. En términos prácticos, cultivar la mente de piedra implica practicar lo que el Zen Lama simplemente sentarse en la vida diaria. Cuando trabajamos por completo sin buscar aplausos. Cuando escuchamos a un amigo, escuchamos plenamente sin necesitar ser vistos como buenos oyentes. Cuando meditamos, simplemente meditamos sin aferrarnos a experiencias especiales ni a revelaciones extraordinarias. Esta noche, mientras consideras las distintas maneras en que podrías estar buscando reconocimiento o sintiéndote pasado por alto, puedes percibir el alivio que surge al soltar la necesidad de ser especial. Puedes sentir la dignidad natural que aparece cuando dejas de actuar para obtener aprobación y comienzas a ofrecer tus dons con libertad, como piedras que sostienen un templo. Como enseñó el Buda, mejor que 1000 palabras huecas es una sola palabra que traiga paz. Las enseñanzas más profundas suelen provenir no de quienes buscan los reflectores, sino de aquellos que, como las piedras, sostienen al conjunto con fuerza, silenciosa y presencia inquebrantable. Exploremos ahora una historia sobre la identidad y las máscaras que usamos en los distintos roles. Esta es la visita del gobernador. En la antigua capital de Kioto, donde los cerezos bordeaban los ríos y los templos tradicionales convivían con mercados concurridos, vivía un hombre que ocupaba uno de los cargos más altos del país. El gobernador Nakamura era responsable del bienestar de miles de ciudadanos, de ejecutar las políticas imperiales y de mantener la paz en su vasta provincia. Sus días estaban llenos de ceremonias formales, decisiones importantes y reuniones con funcionarios que lo trataban con títulos elaborados y profundas reverencias. El peso de su posición era tanto un privilegio como una carga. Cada mañana, los sirvientes lo vestían con los más finos kimonos de seda adecuados a su rango. Cada interacción estaba filtrada por protocolos y consideraciones políticas. Cada palabra debía ser medida por su impacto potencial en su reputación y eficacia. Eres su excelencia, Honorable Gobernador, señor Nakamura, títulos que lo elevaban y a la vez lo aislaban de la conexión humana simple. A pesar de su éxito,
Una creciente vacuidad se abría en su corazón. Las formalidades constantes, la interpretación diaria de autoridad y la distancia que su cargo criaba lo dejaban anhelando algo más auténtico. Había oído hablar de un maestro zen llamado Kaichu, cuya sabiduría, decían, cortaba toda pretensión y hablaba directamente al alma humana. Tras meses de reflexión, el gobernador decidió buscarlo. Una mañana tranquila se dirigió a la humilde ermita del maestro en las afueras de la ciudad, acompañado de asistentes y guardias. Sus lujosos ropajes crujían al caminar y su celo oficial brillaba bajo el sol. Siguiendo el protocolo, el asistente principal llamó primero a la puerta para anunciar su llegada. El maestro abrió y el asistente, inclinándose, proclamó con formalidad: «Mi señor, el excelentísimo gobernador de esta provincia, administrador de la justicia imperial, protector del pueblo, ha venido a solicitar su sabiduría. Súplica humildemente una audiencia». El maestro Kaichu, un hombre pequeño y anciano vestido con simples ropas marrones, escuchó sin cambiar la expresión. Cuando el asistente terminó, respondió con calma: «No tengo trato con tal persona. Esos títulos no significan nada para mí. Dile que se vaya». El asistente, avergonzado, regresó a informar al gobernador. Pero lejos de sentirse ofendido, algo se movió en la conciencia de Nakamura. Comprendió al instante que el maestro no lo había rechazado a él, sino a la fajada de títulos y rangos que separa a los seres humanos del encuentro auténtico. De inmediato despidió a sus asistentes con amabilidad. Se quitó los ropajes ornamentados, dejando solo prendas sencillas. Lavó de su rostro los cosméticos formales y recogió su cabello de manera simple. Luego volvió solo y llamó él mismo a la puerta. Cuando el maestro abrió, el hombre antes conocido como su excelencia se inclinó humildemente y dijo en voz baja: «Maestro, soy Dido, y venido en busca de orientación. ¿Aceptaría hablar conmigo?» Al escuchar su nombre, perseno en lugar de su título oficial, el rostro severo del maestro se transformó en una sonrisa cálida. Sus ojos se arrugaron de genuina alegría y abrió los brazos en señal de bienvenida. Donde antes había rechazo frío hacia la pompa, ahora había acogida para la humanidad auténtica. Como dijo el Buda: «Por muchas palabras sagradas que leas o pronuncies, ¿de qué sirven si no actúas según ellas?». Esta historia revela la diferencia entre nuestra naturaleza esencial y los roles que desempeñamos en el mundo. ¿Por qué nos identificamos tanto con nuestros roles sociales y títulos que perdemos el contacto con nuestro ser auténtico? El Zen señala varios condicionamientos. Primero, la identificación con el rol, un proceso gradual, por el cual llegamos a creer que somos los cargos que ocupamos, olvidando al ser humano bajo todas esas capas. Segundo, el énfasis social en el reconocimiento jerárquico. Aprendemos a medir nuestro valor con títulos y logros, y luego llevamos esta mentalidad a la vida espiritual. Tercero, el apego a la imagen, lo que el Zen llama salvar la cara, que nos lleva a proteger máscaras y personajes a costa de la conexión real. Observa tu vida. Nota cómo cambias entre el trabajo, el hogar y los amigos. Si bien adaptarse es natural, ¿en qué lugares te escondes detrás de títulos o roles que impiden que otros conozcan quién eres realmente? Nos presentamos como el doctor tal o la directora cual, priorizando credenciales sobre la persona. Tratamos distinto a la gente según nuestra vestimenta o posición. Hablamos de manera diferente cuando estamos en autoridad. El punto no es que los roles
son innecesarios los gobiernos, necesitan gobernadores, los hospitales necesitan médicos, las familias necesitan estructura, sino recordar la diferencia entre los papeles temporales que desempeñamos y nuestra humanidad perdurable. El maestro Kaichu no rechazaba el gobierno, sino la identificación espiritual peligrosa con un rol externo. Alan Watts escribió: vivimos en una cultura hipnotizada por la ilusión del tiempo. Podríamos añadir también por la ilusión de la identidad fija. Creemos ser nuestros títulos y posiciones, cuando en realidad son disfraces temporales en el gran drama humano. La práctica de lo que podríamos llamar encuentro esencial consiste en reconocer y conectar con la persona fundamental en nosotros y en los demás, más allá de los roles presentes en la interacción. Esto no significa ignorar los protocolos sociales apropiados, ni abandonar los límites profesionales. Significa, más bien, mantener siempre la conciencia del ser humano, que existe tanto dentro como más allá de esas estructuras. Cuando el gobernador Nakamura se convirtió simplemente en Daido, no perdió sus responsabilidades gubernamentales ni su capacidad de servir eficazmente a su provincia. En realidad, ganó acceso a una sabiduría y una conexión que podían potenciar su servicio al fundamentarlo en la humanidad genuina en lugar de la mera autoridad. Esta noche, mientras reflexionas sobre los distintos roles e identidades que llevas a lo largo del día, puedes sentir a la persona sencilla que existe bajo todos esos títulos y posiciones. Puedes imaginar cómo sería encontrarte con otros y ser encontrado por ellos desde ese lugar de humanidad esencial en vez de a través de los filtros de la jerarquía social. Como enseñó el Buda, al final solo 3 cosas importan: cuánto amaste, cuán suavemente viviste y con cuánta gracia dejaste ir aquello que no estaba destinado para ti. Los títulos y posiciones que sostenemos son algunas de las cosas que al final debemos soltar, pero el amor y la gentileza que llevamos a esos roles surgen de nuestra naturaleza auténtica y permanecen con nosotros siempre. Ahora volvamos la mirada a una historia sobre el soltar y la libertad inesperada que surge a través de la pérdida. La hermana Chiono había practicado la meditación zen durante muchos años en un monasterio de montaña donde el aire era puro y delgado y el silencio solo se rompía por el sonido del viento entre los pinos. Era conocida entre sus compañeras por su sincera dedicación, su disciplina diaria y su genuino deseo de despertar a la verdad. Cada mañana antes del alba se sentaba a meditar. Cada día trabajaba conscientemente en los jardines o la cocina del monasterio y cada noche estudiaba los textos antiguos y contemplaba las charlas del Dharma de su maestro. Sin embargo, a pesar de años de práctica sincera, interminables horas de meditación y una atención cuidadosa a todos los aspectos de la vida monástica, la iluminación parecía eludirla. Había estudiado todos los koanes clásicos, memorizado los sutras esenciales y podía discutir filosofía budista con notable sofisticación, pero la realización directa e inconfundible de la que hablaban sus maestros, el reconocimiento súbito de su verdadera naturaleza, permanecía fuera de su alcance. Otras estudiantes habían experimentado despertares profundos. Ella había presenciado su transformación y escuchado su gratitud. Sin embargo, para Chiono, la práctica seguía siendo esforzada. La comprensión seguía siendo intelectual y la prometida liberación era un concepto más que una realidad viva. Con el paso de las estaciones y la acumulación de años,
Una sutil desesperación empezó a infiltrarse en su práctica. Amontó su tiempo de meditación, esperando que más horas sentada forzaran el despertar. Analizó su método, preguntándose si hacía algo mal, si le faltaba alguna instrucción crucial o si carecía de cierta capacidad esencial para el despertar. Cuanto más intentaba aferrarse a la iluminación, más distante parecía volverse. Una tarde finales de otoño, tras un día particularmente largo de retiro intensivo, se encontraba agotada de cuerpo y espíritu. Había llenado un viejo cubo de bambú en el pozo para preparar té y mientras lo llevaba de regreso, notó la perfección del reflejo de la luna llena en la superficie inmóvil del agua. La imagen era tan clara que se detuvo a contemplarla. La luz plateada parecía danzar mientras caminaba, convirtiendo cada paso en una meditación viviente sobre la relación entre la realidad y el reflejo. Pero el viejo cubo había llegado al final de su vida útil. Las tiras de bambú se habían secado y aflojado, y las fibras que las unían estaban debilitadas. Mientras cruzaba el patio iluminado por la luna, absorta en el reflejo que temblaba suavemente, lo inevitable ocurrió. El fondo del cubo cedió por completo, las tiras se separaron, las uniones se rompieron y el cubo se deshizo en sus manos. El agua cayó sobre las piedras, empapando sus ropas y desapareciendo entre las rendijas del suelo. Con el agua se desvaneció también el reflejo de la luna, tan completamente como si nunca hubiera existido. En ese instante de pérdida inesperada, viendo desaparecer el agua, sintiendo el cubo derrumbarse en piezas sueltas, algo profundo cambió en su conciencia. Aquello que había estado buscando con tanto empeño, la iluminación que deseaba alcanzar con años de práctica, se reveló de pronto en ese acto total de soltar. Comprendió con una claridad más certera que cualquier saber intelectual que la iluminación era como el reflejo de la luna, hermosa y sugerente, pero finalmente solo un reflejo de algo que ya estaba presente. Cuando dejó de aferrarse al reflejo, cuando el recipiente de su mente aferrante se desmoronó, como el cubo viejo, lo que quedó no fue la imagen del despertar, sino la conciencia despierta misma. De pie allí, en el patio, iluminado por la luna, con tiras de bambú rotas en las manos y el agua penetrando en la tierra a sus pies, Shiono empezó a reír y el sonido resonó en las paredes del monasterio, lleno de alivio y alegría. Esa noche compuso un poema para expresar su comprensión. Con esto y aquello intenté mantener unido el cubo, y entonces el fondo se cayó. Donde no hay agua, no hay luna en el agua. La antigua sabiduría budista dice: eres perfecto tal como eres, y podrías usar una pequeña mejora. Esta historia revela la paradoja en el corazón de toda búsqueda espiritual. Cuanto más desesperadamente intentamos alcanzar el despertar, más reforzamos el mismo sentido de separación que el despertar disuelve. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar incluso cuando aferrarnos nos causa sufrimiento? El budismo zen señala varios patrones profundos de nuestra mente condicionada. Primero, la mente del logro. La creencia de que la paz o la plenitud existen en algún lugar distinto del aquí y ahora, lo que crea una búsqueda interminable hacia un futuro imaginado mientras pasamos por alto la completitud de la experiencia presente. Segundo, nuestro apego al método y la técnica, como Shiono tratando de mantener unido el cubo con esto y aquello. A menudo estamos tan centrados en nuestras prácticas y comprensiones que confundimos el dedo que señala la luna con la luna misma. Las prácticas se convierten en otra forma de aferramiento, en lugar de ser oportunidades para soltar. Tercero,
lo que el Zen llama la enfermedad del Buda, el apego a la propia idea de iluminación, convirtiéndola en un objeto más a obtener, en vez de reconocerla como la conciencia que ya está buscando. Creamos elaboradas construcciones mentales sobre cómo debería ser el despertar, cómo debería sentirse, qué habilidades debería traer, y luego pasamos años persiguiendo esos conceptos. Observa tu propia experiencia de búsqueda, ya sea espiritual, profesional, relacional o personal, y nota cómo el ansia intensa suele alejar aquello que deseamos. Las entrevistas de trabajo van mejor cuando no estamos desesperados. Las relaciones fluyen más naturalmente cuando no nos aferramos a resultados concretos. Incluso recordar un nombre olvidado ocurre más fácilmente cuando dejamos de esforzarnos y permitimos que surja. Este principio se aplica profundamente a la práctica espiritual. El despertar no es un estado a alcanzar, sino la conciencia misma en la que surgen y desaparecen todos los estados. No podemos atraparlo porque es lo que ya somos. No podemos ir hacia el porque es donde ya estamos. El reflejo de la luna en el cubo de Shiono representa todas las experiencias e intuiciones espirituales que puedan surgir en la práctica. Son hermosas y significativas, pero son reflejos de la realidad, no la realidad misma. Cuando las tomamos como la meta, intentamos atrapar la luna aferrándonos a su reflejo. El maestro Zen Shunryu Suzuki dijo: en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto hay pocas. El avance de Shiono no surgió de acumular más conocimiento o de técnicas más sofisticadas, sino del colapso total de sus esfuerzos por mantener unido el cubo. Cuando su mente experta, con todas sus estrategias y ambiciones, se derrumbó como el cubo viejo, lo que quedó fue la conciencia simple que había estado presente todo el tiempo. La enseñanza no sugiere abandonar la meditación ni el esfuerzo sincero, sino sostener toda práctica con ligereza. Podemos meditar sin aferrarnos a experiencias especiales, estudiar enseñanzas sin coleccionar ideas como trofeos y participar en la comunidad espiritual sin compararnos con otros. Lo más importante es notar cuando intentamos mantener unido el cubo, cuando forzamos estados mentales o buscamos logros futuros. En esos momentos podemos practicar el simple, solo sentarse, estar presentes sin agenda, permitiendo que todo surja y desaparezca naturalmente. Esta noche, mientras consideras que podrías estar intentando alcanzar o retener en tu propia vida, puedes sentir el alivio que traería dejar que el fondo se caiga. ¿Qué quedaría si dejaras de sostener tus conceptos sobre quién deberías ser o qué deberías lograr? Como enseñó el Buda, soltarnos da libertad, y la libertad es la única condición para la felicidad. La verdadera libertad no viene de obtener lo que queremos, sino de liberar nuestro apego al querer. Cuando el agua se derrama y el reflejo desaparece, lo que permanece es la luna misma, luminosa, completa y más cercana de lo que jamás imaginamos. Ahora exploremos una historia sobre la naturaleza extraordinaria de la vida ordinaria. Este es el verdadero milagro. El maestro Bankei era célebre en todo Japón por su enfoque directo e intransigente de la enseñanza zen. A diferencia de muchos maestros que recurrían a rituales elaborados o demostraciones dramáticas, Bankei tenía el don de señalar la verdad simple y presente en la experiencia inmediata. Su monasterio atraía estudiantes de diversas escuelas budistas y visitantes, curiosos que habían oído hablar de su sabiduría poco convencional. Un día, un practicante de otra tradición budista llegó al monasterio de Bankei. Este visitante había pasado años siguiendo
a un maestro famoso por sus habilidades sobrenaturales y poderes milagrosos, y había sido testigo de hechos increíbles, sanaciones con un toque, manifestaciones de objetos en el aire y demostraciones psíquicas que desafiaban toda comprensión. Estas experiencias lo llenaban de reverencia por el camino espiritual y de confianza en la realización de su maestro. Durante la charla nocturna del Dharma, mientras Bankei se sentaba serenamente ante la asamblea, el visitante no pudo contener su entusiasmo por compartir las proezas milagrosas de su instructor. Cuando la charla terminó y llegó el turno de preguntas, se levantó con emoción y dijo: «Maestro Bankei, debo hablarle de los poderes extraordinarios de mi maestro. Nuestro fundador era un hombre verdaderamente grande, un santo viviente capaz de realizar los milagros más asombrosos. El mes pasado lo vi escribir un nombre sagrado en el aire, a través de un ancho río, y los caracteres sagrados aparecieron ardiendo en el cielo para que todos los vieran. Todo el pueblo se llenó de asombro y devoción. ¿Puedes realizar prodigios semejantes? Tienes tus poderes así para demostrar la profundidad de tu realización». El visitante se sentó, claramente esperando quedar impresionado por la respuesta de Bankei, tal vez con la esperanza de presenciar alguna demostración sobrenatural, o, al menos, escuchar relatos de habilidades igualmente maravillosas. Los demás estudiantes dirigieron su atención al maestro, curiosos por ver cómo respondería a ese desafío implícito. El maestro Bankei permaneció completamente inmóvil durante varios momentos, con una expresión que no era defensiva ni desdeñosa, sino simplemente presente y atenta. Cuando por fin habló, su voz fue suave y precisa, sin rastro alguno de competencia o superioridad. «Quizá tu maestro pueda realizar ese tipo de milagro», dijo Bankei serenamente. «No dudo de lo que has visto, ni critico tales demostraciones, pero debo decirte con honestidad, ese no es mi camino. Esos poderes no me interesan y no los cultivo». El visitante, algo decepcionado, insistió: «Pero maestro, si no puedes realizar maravillas como esas, ¿qué distingue entonces tu enseñanza? ¿Cuál es tu milagro? ¿Cómo sabemos que has alcanzado una realización auténtica?» Los ojos de Bankei brillaron con ese humor suave que suele acompañar las verdades profundas. Miró a su interlocutor con absoluta sinceridad y respondió: «Mi milagro es este. Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sed, vivo. Cuando estoy cansado, duermo. Cuando llega la primavera, observo cómo florecen las flores. Cuando llega el invierno, veo caer la nieve. Ese es mi milagro. Está completamente presente para la simple realidad de cada instante». El salón cayó en un silencio profundo mientras las implicaciones de la enseñanza penetraban en la conciencia de todos los presentes. El visitante, que había venido esperando demostraciones sobrenaturales, se encontró frente a algo mucho más desafiante: la invitación a reconocer la naturaleza milagrosa de su propia experiencia inmediata. El Buda enseñó que solo hay dos errores en el camino hacia la verdad: no avanzar hasta el final y no empezar. El corazón de esta lección está en reconocer que el milagro que buscamos no se esconde en demostraciones extraordinarias, sino que se revela cuando abrazamos completamente la experiencia ordinaria. ¿Por qué pasamos por alto lo milagroso de la vida cotidiana? El budismo zen señala varias capas de condicionamiento que nos ciegan ante lo que siempre está presente. Primero está lo que podríamos llamar materialismo espiritual, la creencia inconsciente de que la iluminación debe ser dramática, sobrenatural o visiblemente impresionante.
Imaginamos que la conciencia despierta debería producir poderes extraordinarios, visiones místicas o al menos signos evidentes que distingan a lo iluminado de lo ordinario. Segundo está nuestra habituación a lo familiar. La mente tiende a descartar como mundanas precisamente aquellas experiencias que están siempre disponibles. Respira, ver, saborear, sentir, el simple hecho de estar conscientes. Nos acostumbramos tanto a estos milagros fundamentales que dejamos de reconocerlos como tales, como peces que han olvidado el agua en la que nadan. Tercero está nuestro condicionamiento cultural hacia la complejidad y el logro. Vivimos en una sociedad que valora lo raro, lo difícil, lo espectacular, y este condicionamiento se filtra en nuestra búsqueda espiritual, haciéndonos creer que la verdad profunda debe ser complicada, esotérica o accesible solo tras años de disciplina especializada. La posibilidad de que la realidad última sea tan sencilla como sentir hambre y comer desafía por completo nuestro marco mental sobre cómo debería verse el logro espiritual. Considera tu propia experiencia ahora mismo. Observa el milagro de la visión, como simples marcas en una página o patrones de luz en una pantalla se transforman en significado en tu conciencia. Observa el misterio de la comprensión, cómo los conceptos surgen sin ningún esfuerzo de tu parte. Siente el ritmo de tu respiración, el latido que sostiene tu vida momento a momento. Son experiencias tan ordinarias que normalmente las ignoramos, pero cada una es un misterio que ninguna ciencia puede explicar plenamente. Cómo surge la conciencia de la materia, cómo se reconoce a sí misma la conciencia, cómo emerge el significado de los patrones. Estas preguntas apuntan a la naturaleza milagrosa de los aspectos más básicos de la existencia. El milagro de Bankei, comer cuando se tiene hambre y beber cuando se tiene sed, señala lo que el Zen llama el funcionamiento natural, la respuesta espontánea de la conciencia despierta a las necesidades del momento. Esto no significa ser impulsivo, sino desarrollar una sensibilidad tan íntima con la realidad presente que la acción adecuada surge de manera natural, sin interferencia del exceso de pensamiento, de la duda constante o de la ambición espiritual. El maestro Dogen escribió: estudiar el camino del Buda es estudiarse a uno mismo. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Olvidarse de uno mismo es ser actualizado por las 10.000 cosas. Cuando dejamos de intentar ser espirituales de una manera especial, cuando abandonamos la búsqueda de experiencias extraordinarias, nos volvemos disponibles para estar completamente presentes en los innumerables pequeños milagros que componen cada día. Esta enseñanza no disminuye el valor de la práctica dedicada, la meditación intensiva o el estudio sincero. Más bien señala el objetivo final de todas esas prácticas. No obtener poderes sobrenaturales ni acumula experiencias espirituales, sino responda a la realidad desde una claridad tan natural que nuestras acciones fluyan sin esfuerzo desde la visión directa y no desde la búsqueda egoica. El milagro de comer cuando se tiene hambre se extiende a todos los aspectos de la vida diaria. Hablar cuando corresponde hablar y guardar silencio cuando las palabras no son necesarias. Trabajar con plena atención cuando es el momento de trabajar y descansar completamente cuando es el momento de descansar. Sentir las emociones profundamente sin reprimirlas ni dejarnos arrastrar por ellas. En términos prácticos, cultivar la apreciación por los milagros ordinarios comienza con lo que el Zen llama la mente de principiante, acercarse a la experiencia familiar con atención fresca,
como si la encontráramos por primera vez. Prueba comer una comida con plena presencia, notando no solo los sabores, sino la increíble coordinación de sentidos, memoria y placer que hace posible comer. Presta atención a una conversación con un amigo, maravillándote de cómo pensamientos en una mente se comunican a otra. Observa el milagro del sueño, cómo la conciencia se disuelve cada noche y se recompone cada mañana, cómo los sueños surgen de la nada y regresan a la nada creando mundos completos mientras los vivimos. Esta noche, al prepararte para el descanso, puedes reconocer el milagro en esta simple transición de la vigilia al sueño. Puedes sentir lo extraordinario en lo ordinario ritmo de tu respiración, en el peso de tu cuerpo acomodándose, en la quietud, en la liberación natural de las actividades y preocupaciones del día. Como enseñó el Buda, si realmente te amaras, nunca te dañarías con pensamientos negativos. La expresión más profunda del amor propio puede ser la apreciación sencilla del milagro de tu propia existencia, no la versión idealizada de lo que podrías llegar a ser, sino el ser que respira, siente y es consciente ahora mismo. Los verdaderos milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino reconocimientos de la ley natural de la conciencia misma. El hecho misterioso de que el universo de algún modo se ha despertado a sí mismo a través de tus ojos, se experimenta a sí mismo a través de tus sentidos y se conoce a sí mismo a través de tu conciencia. Cuando comes porque tienes hambre, participas en el milagro cósmico de la vida sosteniéndose a sí misma. Este es el milagro de Bankei y también es el tuyo. Mientras continuamos nuestro viaje por la sabiduría del budismo zen, exploremos ahora una historia sobre la verdad más fundamental que nos rodea y aún así permanece invisible. Este es el relato del pez y el océano. En las vastas profundidades del Pacífico, donde la luz del sol se filtraba en capas de azul y verde, y los jardines de coral se mecían en las corrientes suaves, un pez joven nadaba, inquieto por aguas familiares. A pesar de estar rodeado por las maravillas de la vida marina, cardúmenes de peces, platados moviéndose como metal líquido, anemonas danzando en la corriente y el pulso rítmico de las olas muy arriba, el joven pez estaba perturbado por una pregunta persistente. Un día, acercándose, una anciana tortuga marina, cuyo caparazón levaba las cicatrices y la sabiduría de incontables viajes. El pez preguntó con sinceridad: «Anciana, escucho a otras criaturas hablar de algo que llaman el océano. Hablan de él con tanta reverencia, como si fuera lo más importante que existe. Pero he buscado por todas partes y no puedo encontrar ese océano en ningún lado. ¿Qué es exactamente esa cosa misteriosa de la que todos hablan?» Los ojos de la tortuga, profundos y pacientes como pozas de marea, miraron al joven pez con suave diversión. «Pequeño», respondió la tortuga con una voz desgastada por décadas de tormentas y calma, «el océano es esto mismo que te rodea en todo momento». El pez miró frenéticamente, nadando a izquierda y derecha, subiendo hacia la superficie distante y bajando hacia el fondo arenoso. «Pero no veo nada que me rodee», dijo. «Solo hay agua, peces, plantas y rocas. ¿Dónde está ese océano del que hablas? ¿Por qué no puedo verlo?» La tortuga se acomodó sobre un lecho de algas suaves, comprendiendo que este era un momento de enseñanza que requería paciencia. «Por supuesto que no puedes verlo», explicó. «El océano está tanto dentro como fuera de ti. Naciste en el océano, respiras el océano, eres alimentado por el océano y un día regresarás al océano.
El océano fluye por tus branquias y alrededor de tu cuerpo tan naturalmente como tus escamas cubren tu piel. Es tan parte de ti que se ha vuelto invisible. El joven pez se detuvo, comenzando a percibir algo fundamental que había estado presente desde siempre pero seguía sin nombre. ¿Quieres decir que esta agua por la que nado es el océano? Sí, confirmó la tortuga. Nunca has estado separado de él, ni por un solo instante de tu existencia. Como observó el Buda, todas las cosas condicionadas son impermanentes. Esfuérzate con atención plena. Esta sabiduría antigua ilumina nuestra relación con el Tao, el flujo fundamental de la existencia que lo permea todo, pero que suele pasar desapercibido en la vida diaria. De esta historia surge una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la ceguera espiritual. Como el pez que no puede ver el océano, vivimos inmersos en lo sagrado, y sin embargo, no lo reconocemos porque está demasiado cerca, demasiado constante, demasiado fundamental para registrar su presencia como algo separado de nosotros. ¿Por qué nos cuesta percibir el Tao, ese flujo universal que nos sostiene y nos rodea? El budismo señala nuestro hábito de buscar lo extraordinario mientras pasamos por alto lo ordinario. Imaginamos que la verdad espiritual debe ser dramática, mística o separada de la experiencia cotidiana. Buscamos a Dios en zarzas ardientes, mientras pasamos por alto la presencia divina en el café de la mañana, en el aire que entra en nuestros pulmones, en el simple hecho de la conciencia misma. El Tao se expresa en todo lo que encontramos, las estaciones cambiantes, los ciclos de sueño y vigilia, el ritmo del corazón, la manera en que surgen y se disuelven los pensamientos en la conciencia. Es el principio organizador tanto de la espiral de las galaxias como del despliegue de una joya de helecho, el mismo patrón expresándose en todas las escalas de la existencia. Piensa en cuántas veces al día podrías vislumbrar este flujo subyacente sin darte cuenta. La manera en que el tráfico se organiza por sí solo sin un controlador central. La manera en que las conversaciones encuentran su propio ritmo y sincronía. La manera en que tu cuerpo respira sin tu dirección. La manera en que las soluciones a los problemas parecen surgir de algún lugar más allá del pensamiento deliberado es también una expresión del Tao, obrando a través del caos aparente para crear orden espontáneo. El maestro Zen Alan Watts enseñó que intentar definirse uno mismo es como intentar morderse los propios dientes. El Tao es similar. No puede ser captado ni contenido, porque somos expresiones de él y no observadores separados. Todo intento de comprender el Tao mediante el pensamiento conceptual es como el pez tratando de salir del océano para examinarlo desde afuera. Esto no significa que el Tao sea solo una idea filosófica. Es la realidad más práctica e inmediata, la inteligencia que coordina los billones de células de tu cuerpo, la conciencia en la que aparecen todos los pensamientos y sensaciones, la fuerza vital que anima desde los árboles gigantes hasta las bacterias. En la filosofía china, el carácter Tao significa literalmente el camino, pero no es un camino que recorremos hacia un destino lejano. Es el camino que se recorre a sí mismo a través de nosotros, la manera en que la realidad se despliega instante tras instante sin requerir nuestra gestión ni control. Lao Tse escribió: el Tao que puede ser dicho no es el Tao eterno, y aún así aquí estamos, usando palabras para señalar algo más allá de las palabras. Este es el hermoso misterio de la enseñanza espiritual. Usar lo limitado para apuntar hacia lo ilimitado, sabiendo que el dedo que apunta a la luna nunca es
la luna. Esta noche, al sentir el aliento entrar y salir de tu cuerpo sin tu control consciente, puedes percibir el Tao expresándose en este simple milagro. Puedes reconocer en ese proceso automático la misma inteligencia que mueve los planetas y cambia las estaciones. El Buda enseñó: mira dentro, tú eres el Buda. No estás separado del océano de la existencia más de lo que una ola está separada del mar. Al reconocer esta no separación fundamental, dejamos de buscar el Tao y empezamos a vivir como su expresión consciente. Continuemos ahora con una historia sobre el contentamiento y la naturaleza del deseo, el viaje del cortador de piedra. En aldeas montañosas vivía un sencillo cortador de piedra que había descubierto el secreto de la felicidad sin saberlo. Cada amanecer subía por senderos sinuosos hacia las canteras con sus herramientas al hombro. Mientras trabajaba entre las rocas, cantaba viejas canciones que resonaban por los valles. Aunque pobre según las medidas sociales y viviendo en una cabaña modesta con pocas posesiones, no deseaba nada más de lo que tenía. Su vida simple le resultaba suficiente. El ritmo del trabajo, la belleza de las montañas, la satisfacción del esfuerzo honesto. Un día fue llamado a trabajar en la mansión de un noble rico y quedó deslumbrado por la grandeza del lugar. Columnas de mármol, jardines perfectos. Por primera vez sintió el deseo perfora su contentamiento. Si fuera rico, no tendría que trabajar así. Para su sorpresa, una voz surgió de las piedras: concedido, desde hoy, todo lo que desees será tuyo. Esa noche su humilde cabaña se había convertido en una mansión tan magnífica como la del noble. Abandonó sus herramientas y disfrutó la vida del rico, pero una tarde calurosa, al ver pasar la procesión del rey, deseó ser rey y al instante se encontró en el carruaje real. Allí descubrió que incluso un rey no podía escapar al calor. Deseó ser el sol y lo fue, irradiando luz y poder, hasta que las nubes bloquearon sus rayos. Deseó ser una nube y lo fue, disfrutando su poder hasta que encontró una enorme roca que detenía su lluvia. Una simple roca más poderosa que yo. Deseó ser una roca y se convirtió en una roca inmensa. Pero pronto escuchó golpes en su base. Un cortador de piedra le arrancaba fragmentos. ¿Un simple hombre más poderoso que yo? Quiero ser un hombre otra vez. Hoy volvió a ser el cortador de piedra, subiendo por caminos familiares, pero ahora lleno de una profunda gratitud por lo que siempre había sido. Su canto regresó, más rico que antes, porque había aprendido a contentarse con su propia vida. El Buda dijo una vez que esta antigua sabiduría ilumina el ciclo interminable del deseo que nos impide ver la abundancia ya presente. ¿Por qué perseguimos condiciones diferentes, creyendo siempre que la felicidad está en la próxima transformación? Cada deseo cumplido revela el siguiente, creando un ciclo sin fin de insatisfacción. El viaje del cortador muestra la inutilidad de buscar la felicidad en las circunstancias externas. Piénsalo en tu vida. Seré feliz cuando me asciendan, solo para encontrar nuevas tensiones. Estaré contento con más dinero, solo para descubrir nuevas preocupaciones. Cada logro trae otra montaña. Suzuki Roshi dijo: cada uno de ustedes es perfecto tal como es y puede usar una pequeña mejora. Esta paradoja señala el corazón del contentamiento. Acepta plenamente lo que es mientras nos involucramos con la vida sin resistencias. La última transformación del cortador no fue convertirse en algo mejor, sino apreciar lo que siempre había sido. El trabajo seguía igual, pero su relación con la vida había cambiado. El contentamiento no está en tener experiencias diferentes, sino en traer una conciencia diferente a cualquier experiencia. Esta noche,
al notar la tendencia de la mente a alcanzar lo que no está aquí. Puedes probar la sabiduría final del cortador. Puedes encontrar el canto que surge cuando dejas de intentar ser algo distinto de lo que eres. Como enseñó el Buda, el contentamiento es la verdadera riqueza. El lujo es pobreza artificial. La mayor transformación no es convertirnos en otra cosa, sino reconocer la completitud de lo que ya somos. Nuestra siguiente historia revela la diferencia entre conocimiento y verdadera conciencia. La historia del maestro que creyó haber llegado. Después de 10 años de entrenamiento intenso, estudiando innumerables textos y dedicándose por completo a la práctica zen, un monje llamado Tenno fue reconocido como maestro calificado. Su comprensión era profunda, su meditación estable y su habilidad para guiar a otros estaba probada. Orgulloso, decidió visitar al famoso maestro Nanin. En un día lluvioso llegó al templo, dejó sus sandalias y su paraguas en el porche, se arregló los ropajes y entró. Nanin lo recibió con respeto. Tenno esperaba hablar de doctrina avanzada y técnicas sutiles, pero el maestro preguntó algo aparentemente trivial. Vi que dejaste tus sandalias y tu paraguas afuera. Dime, ¿colocaste el paraguas a la izquierda o a la derecha de tus sandalias? Tenno quedó desconcertado. Intentó recordar, pero no pudo. Había hecho la acción completamente inconsciente, demasiado ocupado en su orgullo por la visita y sus expectativas. No lo sé, admitió. Nanin sonrió con compasión. Entonces aún no has alcanzado la verdadera conciencia. Quien está realmente despierto presta atención completa a cada momento, a cada acción, a cada detalle. En ese instante, el orgullo de Tenno se desmoronó. Comprendió que la conciencia no es un logro permanente, sino algo que debe cultivarse en cada instante, tanto en la meditación como al colocar un paraguas. Sin dudar, pidió convertirse en discípulo del maestro. Durante los siguientes 10 años aprendió a llevar a cada acción, colocar zapatos, arreglar un objeto, respirar la misma presencia que a la meditación. Al irse, era un maestro completamente distinto, alguien que comprendía que la iluminación no es un destino, sino una forma de viajar, no un logro, sino una práctica continua de presencia total. El Buda dijo: si quieres conocer tu pasado, mira tu condición presente. Si quieres conocer tu futuro, mira tus acciones presentes. Esta historia revela que el verdadero desarrollo espiritual no se mide por experiencias elevadas, sino por la calidad de atención que traemos a los momentos más ordinarios, porque asumimos que la iluminación solo existe en estados especiales. El Zen enseña que el despertar está exactamente en la capacidad de estar plenamente presente con lo que está ocurriendo, y así meditar o simplemente colocar un paraguas junto a unos zapatos. El error de Tenno es común. Muchos practicantes son conscientes durante la meditación formal, pero inconscientes en las tareas cotidianas, separando lo espiritual de lo mundano. Pero la práctica verdadera integra la presencia en todo. Observa tu rutina. ¿Qué tan presente estás al cepillarte los dientes, preparar café o ponerte los zapatos? Esa brecha revela dónde necesita profundizar tu conciencia. El maestro Dogen enseñó: práctica y despertar son uno solo. Esto significa que la calidad de la conciencia que cultivamos en cada momento es tanto el camino como el destino. No hay separación entre desarrollar la atención y estar atento. Cada instante ofrece una oportunidad completa de despertar. La pregunta de Nanin no trataba de paraguas ni de sandalias,
sino de si el desarrollo espiritual de Tenno había penetrado hasta el nivel celular de su existencia cotidiana. Podía mantener la misma presencia en los hábitos automáticos que aplicaba al desarrollo espiritual consciente. El Buda dijo: la atención plena es el camino hacia lo inmortal. La falta de atención es el camino hacia la muerte. Quienes son atentos no mueren. Quienes son descuidados están como muertos en vida. La verdadera vitalidad se encuentra en la presencia completa, y esta puede cultivarse en cualquier actividad, por simple o mundana que sea. Observa profundamente tu propia relación entre la práctica formal y la vida diaria. ¿En qué actividades otorgas atención y en cuáles obras en piloto automático? No se trata de obsesionarse con cada detalle minúsculo, sino de reconocer que la misma capacidad de presencia que sirve en la meditación puede transformar cada aspecto de nuestra vida. La paradoja es que los momentos más ordinarios suelen ofrecer las mayores oportunidades de despertar. Cuando estamos sentados en meditación formal, esperamos estar atentos. Pero cuando simplemente acomodamos nuestras pertenencias o realizamos tareas rutinarias, tenemos la oportunidad de descubrir si la práctica realmente ha echado raíces o si sigue confinada a circunstancias especiales. En los templos Zen se enseña que lavar los platos es tan sagrado como recitar sutras, que barrer el suelo es tan importante como estudiar filosofía. Esto no es porque esas actividades son inherentemente especiales, sino porque la calidad de conciencia que llevamos a cualquier acción determina su valor espiritual. Thich Nhat Hanh escribió que lavar los platos no es solo una forma de tener platos limpios, sino una manera de vivir plenamente en cada instante. Esto señala la enseñanza fundamental que Nanin ofrecía a Tenno. Cada acción es una oportunidad para practicar presencia completa. La pregunta del maestro reveló que la década de entrenamiento de Tenno había desarrollado su capacidad de estar consciente durante periodos de práctica designada, pero aún no había integrado esa conciencia en el flujo natural de la vida diaria. Podía ser consciente cuando pretendía serlo, pero no había aprendido a convertir la conciencia en su estado predeterminado. Esta integración distingue la madurez espiritual auténtica del simple conocimiento espiritual. Es relativamente fácil estar atento cuando recordamos estarlo. La práctica más profunda es desarrollar una conciencia natural que funcione incluso cuando no pensamos en ello. Esta noche, mientras realizas las acciones simples que cierran tu día: lavarte los dientes, cambiarte de ropa, preparar objetos para mañana, puedes traer la misma calidad de atención que llevarías a la meditación formal. Puedes descubrir si tu práctica ha penetrado en los hábitos inconscientes que componen gran parte de la vida diaria. La sabiduría del Buda nos recuerda que cada momento es un maestro y cada lugar es una aula. El paraguas junto a los zapatos fue el maestro de Tenno ese día, revelando exactamente dónde necesitaba profundizar su práctica. A veces las lecciones más profundas vienen disfrazadas de preguntas aparentemente ordinarias, formuladas por maestros lo bastante sabios como para ver que el verdadero despertar no se encuentra en trascender lo mundano, sino en descubrir lo sagrado, oculto dentro de él. Volvamos ahora a una historia sobre la delgada frontera entre el cielo y el infierno dentro de nuestro propio corazón. La historia del samurái y las puertas. En el Japón feudal, un guerrero endurecido por la batalla llamado Nobushige buscó al renombrado maestro Zen Hakuin. Su armadura levaba las cicatrices de innumerables combats y sus ojos
reflejaban el peso de quien había visto demasiada violencia. Se acercó a la morada simple del maestro con una pregunta que ardía en su mente desde su última campaña. Maestro Hakuin, dijo, inclinándose rígidamente, he pasado mi vida luchando por mi Señor, enfrentando la muerte incontables veces. Dígame con sinceridad, ¿existen realmente un paraíso y un infierno esperándonos tras la muerte? Hakuin levantó la vista de su té y lo observó con ojos penetrantes. ¿Quién eres tú para hacer tal pregunta?, inquirió con calma. Soy un samurái, respondió Nobushige con orgullo. Servó a mi señor con honor y jamás he retrocedido en batalla. La expresión de Hakuin cambió de pronto al desprecio. Tú, un soldado, exclamó con burla. ¿Qué clase de gobernante tendría a alguien como tú como guardia? Mírate. Tu rostro es como el de un mendigo vulgar. ¿Cómo podría alguien tan bajo proteger a la nobleza? Las palabras golpearon a Nobushige como golpes físicos. Su rostro se encendió de ira y su mano se movió hacia la empuñadura de la espada. La afrenta a su honor era insoportable. Así que tienes una espada, continuó Hakuin con voz impregnada de burla. Tu arma quizá esté demasiado roma para cortar siquiera mi cabeza. Dudo que puedas atravesar una pantalla de papel de arroz, mucho menos defender a alguien importante. Incapaz de contener su furia, Nobushige desenvainó la espada. El acero cantó al salir de la vaina. Su cuerpo entero temblaba. Su visión se reducía al insolente monje que se atrevía a cuestionar su honor. Justo en ese momento, cuando la hoja atrapó la luz de la tarde, Hakuin habló con repentina claridad. Aquí se abren las puertas del infierno. Sus palabras atravesaron la rabia del samurái como una flecha certera. En ese instante, Nobushige se vio a sí mismo con claridad. Consumido por la ira, listo para matar por orgullo herido, su mente oscurecida, comprendió que el infierno no era un reino lejano, sino el estado que habitaba en ese mismo instante. Su mano se detuvo. Lentamente enfundó la espada y se inclinó profundamente ante el maestro, su ira transformada en gratitud. Hakuin dijo con suavidad, aquí se abren las puertas del paraíso. La sabiduría del Buda nos recuerda que el odio no se vence con odio, sino solo con amor. Esta es la ley eterna. De esta historia surge una revelación sorprendente sobre la geografía de nuestro mundo interior. El cielo y el infierno no son destinos distantes, sino experiencias presentes que creemos según la calidad de nuestra conciencia. ¿Por qué caímos tan fácilmente en las puertas del infierno? El Zen señala los tres venenos que nublan la mente: la codicia, el odio y la ilusión. Cuando el orgullo de Nobushige fue herido, el odio surgió de inmediato, transformando una tarde pacífica en un reino de sufrimiento. Su realidad entera cambió en segundos, de la curiosidad sobre el más allá a una furia asesina. La enseñanza profunda muestra que llevamos en nosotros la capacidad de ambos estados. Paraíso e infierno no son lugares a los que vamos después de morir, sino experiencias que habitamos al vivir. Cada momento nos ofrece la elección entre el infierno de la reactividad y el paraíso de la conciencia. Observa cuán a menudo durante tu día ocurren transformaciones similares. Un correo crítico llega y tu mañana tranquila se convierte en ansiedad y resentimiento. Alguien te corta en el tráfico y el espacio del trayecto se convierte en irritación. Un comentario descuidado de un compañero y tu contentamiento se disuelve en pensamientos defensivos. En la práctica Zen cultivamos la capacidad de reconocer estos momentos de transición. Como Nobushige desenvainando la espada, a
Aprendemos a atraparnos justo en el momento en que estamos a punto de entrar al infierno con nuestra reacción. Ese reconocimiento se convierte en la llave que abre las puertas del paraíso. El maestro Juan Po enseñó: los necios rechazan lo que ven, no lo que piensan. Los sabios rechazan lo que piensan, no lo que ven. Cuando estamos atrapados en la reactividad, rechazamos el momento presente, la enseñanza, la oportunidad de despertar en favor de nuestras ideas sobre cómo deberían ser las cosas. El Buda dijo: mejor que 1000 palabras huecas es una palabra que trae paz. Las aparentes ofensas de Hakuin no fueron crueldad, sino compasión disfrazada. Al provocar hábilmente la ira de Nobushige, le mostró exactamente lo que necesitaba ver: que el infierno es un estado mental al que entramos por nuestras propias elecciones. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestros propios desencadenantes. ¿Qué palabras o situaciones nos transportan al infierno? Sentirse no valorado, ser malinterpretado, enfrentar dificultades inesperadas. Cada una ofrece la misma elección que enfrentó Nobushige. ¿Desenvainaremos la espada o reconoceremos la enseñanza esta noche? Cuando notes que surge irritación ante alguna frustración, ¿puedes recordar la lección de Hakuin? Puedes reconocer el instante en que estás a punto de entrar al infierno mediante tu reacción y elegir en cambio el paraíso de la conciencia. Como enseñó el Buda, lo que pensamos, eso nos convertimos. En cada momento, o abrimos las puertas del infierno con reactividad inconsciente, o abrimos las puertas del paraíso con presencia atenta.